De esta manera, el Congreso de los Estados Unidos da la bienvenida al presidente de la República Argentina. El saludo del señor Bush y del señor Thomas Tip O'Neill. Repetimos, el hombre canoso es el vocero de la Cámara de Representantes. Se cumplió hoy la tercera jornada de la visita oficial del presidente Raúl Alfonsín a los Estados Unidos. La televisión argentina nos ha remitido vía satélite a través del trabajo del pool de todos los canales imágenes de las distintas alternativas de esa visita. Queremos a través de este programa especial de la televisión argentina también transmitirles los conceptos fundamentales que han animado los discursos del presidente de la Nación. Para eso nos acompañan los colegas, caras muy conocidas para ustedes, de los otros canales, Rodolfo Pousada de Canal 13, Santo Biasati de Canal 11 y el señor Oscar García Rey de Canal 9. García Rey, ¿cuál ha sido la significación de esta presencia del presidente y sobre todo de sus discursos durante la visita? Lo trascendente ha ocurrido precisamente hoy, que fue el mensaje ante la Asamblea Legislativa del Congreso de los Estados Unidos, en la que no hablaba un presidente de la Argentina desde hace prácticamente 25 años. Y es importante porque tiene más de un significado este mensaje para quien lo interpreta. Significa haber colocado a la Argentina en un nivel importante dentro de las naciones del mundo, desde el momento que el Congreso le abre sus puertas al representante del gobierno argentino y de nuestra democracia. Y también significa que hay disposición favorable para llegar a un entendimiento bilateral entre Estados Unidos y la Argentina. Y eso se va a reflejar bien, creo, en el mensaje que vamos a escuchar dentro de unos momentos. Usted dijo bien, lo vamos a escuchar dentro de unos momentos porque para seguir un orden cronológico vamos a comenzar con la actividad de ayer que tuvo un pasaje y un momento fundamental, ¿no es así, Santo? Sí, Mónica, exactamente. Minutos antes de que comience el primer encuentro entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca, una ceremonia que es tradicional y casi siempre tiene un marco protocolar. En los jardines de la Casa Blanca habla el presidente de los Estados Unidos para recibir a su invitado. ¿Y qué hizo Reagan? ¿Previsto o no previsto? Descarnada, pero sinceramente, más allá de cualquier evaluación, si gusta o si no gusta, fijó cuál es el pensamiento de los Estados Unidos fundamentalmente con el tema de Centroamérica, afincando su crítica en lo que ocurre en Nicaragua desde su óptica. Estaba la respuesta de Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la Nación Argentina, más allá de las diferencias, de los disensos internos que podemos tener, que son vivificantes si lo vivimos bien en la democracia. ¿Y qué se podía esperar de esto? Que también en ese marco recurriese a una fórmula protocolar. Pero creo que dio una lección. Y la lección fue una respuesta total, dando el perfil del pensamiento argentino, señalando cuáles son las diferencias que tenemos con el gran país del norte, ratificando, sí, nuestra posición occidental, nuestro respeto para fortalecer, para vivificar a la democracia, para defender la libertad y los derechos individuales, para señalar también que hay un contenido político en nuestra deuda externa, una abultada deuda externa, para decir también que cuántos sacrificios más vamos a hacer. Y yo creo que ahí nos representaba a todos, porque cuántos sacrificios hace usted, señora, en su casa. ¿Cuántos sacrificios hacen ustedes, muchachos, los que están estudiando? ¿Cuántos sacrificios hacen los profesionales, los obreros, los empresarios y los trabajadores? ¿Y hasta cuándo? Si no discutimos en el marco político que corresponde a nuestra abultada deuda externa. ¿Podía haberse quedado allí? ¿No podía haberse distraído de lo que acababa de decir Reagan? No. Había un contenido también en esta acción nuestra en relación directa
con lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y el presidente ratifica un concepto que hace a nuestra tradición: la no intervención. La no intervención. El respeto al pluralismo de las democracias de América Latina. La democracia no solo se mide porque el 90% de los países latinoamericanos en estos momentos estén en estados democráticos o semidemocráticos. Se mide también por el compromiso que tienen los países desarrollados para con nosotros, y además para nunca más invertir en los cantos de sirenas de los golpes de Estado o de la intervención armada. Como no solamente el contenido del mensaje presidencial tenía información, sino particularmente el tono y la circunstancia que empleó el presidente, les propongo que lo escuchemos una vez más. Que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Our democracies have inherited very difficult charges in the economic order. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. The debt that in my country reaches the $40 billion and that in Latin America reaches the $400 billion, that of course conspires against the democratic systems. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Mr. President, is no doubt one of the big differences between our two countries. Nos apoyamos en la filosofía que usted señaló, la filosofía de la democracia y de la libertad y del Estado de Derecho. Esto nos iguala. For us, the philosophy you just mentioned, the philosophy of the state of law, the respect of human rights, that is equal to both of us. Pero el hombre, señor presidente, para ser respetado cabalmente en su dignidad de hombre, no solamente tiene que tener la posibilidad de ejercitar sus derechos y prerrogativas individuales. A man, Mr. President, to be called such thing, not only has to have just the right to exercise his fundamental liberties, tiene que tener la posibilidad de vivir una vida decorosa y digna. He also has to have the possibility of live a dignified life. Por eso es que en toda América Latina estamos dispuestos a gobernar con la austeridad que demanda la hora. That's why, Mr. President, in Latin America, we're ready to govern with the austerity that our times are demanding. Hacer los ajustes necesarios para superar los obstáculos de nuestra economía. We are making the necessary adjustments to superate the obstacles of our economy. Pero no podemos hacer ajustes que recaigan sobre los que menos tienen, que los cuyos esfuerzos recaigan sobre los que menos tienen. But we cannot make adjustments that will actually impose sacrifices on those who have less. Es distinto el problema en los países desarrollados, donde los sectores del trabajo reciben más del 50% del ingreso nacional. It's different from those developed countries in which the GNP is received by over 50%. En nuestros países no llegan al 40%. Countries, it doesn't reach even the 40%. Y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, And to ask from our peoples in that precise sector a bigger effort, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria. is no doubt to condemn them to marginality, to extreme poverty, to misery. La consecuencia inmediata sería que los demagogos de siempre buscaran en las fuerzas de las armas satisfacciones que la democracia no ha podido dar. Of course, then it would mean that the demagogues that are always there would find in the arms those simple satisfactions that democracy couldn't grant. Es por eso, señor presidente, que para mí ha sido muy importante escuchar sus palabras de bienvenida, That's why, Mr. President, it has been very important for me to listen to your welcoming remarks, donde manifiesta la comprensión cabal de nuestros problemas. because you've shown a deep understanding of our problems. Estoy persuadido que no puede ser de otra manera. I am indeed persuaded that it couldn't be otherwise. Estoy convencido que los Estados Unidos, por otra parte, comprenden que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada al desarrollo de las democracias
en nuestro continente. I'm indeed persuaded that the United States understands that the development of democracy is, of course, entrenched in our country. Y es por eso, señor presidente, que abrigo las más grandes esperanzas acerca del diálogo que vamos a mantener. That's why there's been great expectations about the dialogue that we will start today. Vamos a hablar del presente y vamos a hablar del futuro. We will talk about the present and we will talk about the future. Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. We, two presidents elected by the will of the people, will get together. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. We will, of course, talk about bilateral subjects and also those items that regard the continent as a whole. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. And of course, in our dialogues, the subject of Nicaragua and Central America will not be absent. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz I'm convinced that it's through dialogue that we will be able to reach peace, que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, the basis of the principle, the long-standing principle of international law in Latin America of non-intervention, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. that will give us, of course, the possibility of democracy and pluralism in democracy to succeed, Sin injerencias extracontinentales without extracontinental interventions, y afirmando desde luego la libertad del hombre. and affirming, of course, the freedom of man. Vamos a conversar sobre estos temas, señor presidente, y lo haremos, como dije, dos hombres elegidos por nuestros pueblos. We will talk about all this, Mr. President, and as I said, there will Será be en two men. definitiva entonces un diálogo entre nuestros pueblos. There will be two men freely elected by the will of our peoples. So, Mr. President, it will be a dialogue of both our peoples. Trataremos de llegar a soluciones por ellos. That way, and because of them, we will try to reach solutions. Trabajaremos para ellos We will work for them, for our peoples, y procuraremos construir el futuro que nuestros pueblos se merecen. we will try to build the future that our peoples deserve. Como bien lo dijo hace instantes Santos, el presidente en este discurso marcó claramente cuáles son los puntos de contacto, las coincidencias con Estados Unidos, pero básicamente y dramáticamente señaló cuáles son las grandes distancias entre un país del norte y un país del sur hoy. Hoy tuvo otra audiencia, muy calificada, por cierto, porque a la totalidad del Parlamento norteamericano. ¿Cuál fue el tono de este discurso de hoy? Mira, Mónica, yo creo que habría que puntualizar un hecho notable. En los últimos 24 años, solamente 27 personalidades pudieron hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y el hecho que el presidente Alfonsín haya podido exponer ante los congresistas los puntos de vista que sostiene Buenos Aires en su política, no solamente interna, sino en su política externa, habla de la necesidad de conocimiento por parte de los congresistas americanos de qué es lo que está ocurriendo. Pero tal vez convenga puntualizar un hecho que va a ir desprendiéndose de la visita del presidente Alfonsín a los Estados Unidos una vez que ésta haya concluido. Muchas veces se ha hablado que entre Buenos Aires y Washington no existía una relación lo suficientemente fluida para que las relaciones bilaterales de estas dos naciones pudieran desarrollarse sobre carriles permanentes y estables. Ha habido, como se sabe, puntos de vista discrepantes, lo ha expuesto perfectamente el presidente Alfonsín, y también existen puntos de vista coincidentes. Esto habla de un hecho concreto. Podrá esperarse casi con certeza que de aquí en más, después de estas exposiciones claras del presidente argentino, exista una relación que podría calificarse de adulta entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. Pero yo creo que justamente este discurso, el que efectúa el presidente Alfonsín ante los congresistas norteamericanos, el que define con toda claridad cuál es el objetivo de la política externa argentina y el que define con toda claridad cuál será el futuro del accionar del gobierno que actualmente ejerce toda su autoridad
salida, como lo señaló el presidente Alfonsín, de elecciones absolutamente limpias, lo que le confiere realmente el poder popular. ¿Qué les parece si vamos ya mismo a las imágenes recibidas vía satélite desde el Capitolio? Members of the Congress, I have the high privilege and the great honor of presenting to you the President of the Argentine Republic. El señor Thomas Tip O'Neill, vocero de la Cámara de Representantes, acaba de hacer la presentación del presidente argentino. Señor vicepresidente, señor Speaker, señores senadores, señores representantes, señoras, señores, agradezco la cordialidad con que me han recibido y quiero manifestar mi emoción como antiguo parlamentario de encontrarme ante este honorable Congreso, símbolo de vuestro sistema republicano, federal y democrático. En nombre de la nación argentina, saludo a los representantes del pueblo de los Estados Unidos y brindo el más cálido homenaje a esta institución que expresa los ideales e intereses del pueblo norteamericano, sus ansias de libertad y de respeto a los derechos humanos. Ese pueblo debe esperar de la Argentina democrática sinceridad, esfuerzo y solidaridad para mantener desde el sur de América aquellos valores fundacionales de nuestro país, justicia y libertad, también racionalidad y madurez expresadas en actitudes previsibles. Desde nuestro acceso a la vida independiente, nunca hemos dejado de sentirnos herederos de una cultura y de un ideario centrado en la dignidad del hombre. Pero por nuestra misma peculiaridad histórica, los argentinos pertenecemos también de modo irreversible a esa gran realidad diferenciada de ser occidentales que es Latinoamérica. Desde ella, junto a los demás países de la región, hemos ido conformando un universo de valores y de aspiraciones que definen un particular modo de ser y de estar en el mundo. Es aquel que nos impulsa a evitar que a los problemas del subdesarrollo se sumen las consecuencias negativas de las contradicciones estratégicas propias del conflicto este-oeste. Pero no vivimos fuera de la historia ni de la geografía. Nuestra historia y nuestra geografía nos hacen compartir con ustedes los mismos ideales y sentirnos asociados en el mantenimiento de valores, convicciones y formas comunes de organización social y política. Somos democráticos porque la democracia supone al hombre un ser libre, fin último de toda la política y dueño de su destino.
Somos democráticos porque la democracia afianza la dignidad del hombre, es decir, la libertad y la justicia. Somos democráticos porque la democracia supone amor y paz frente a la dictadura y la guerra que proponen el odio. Somos democráticos porque somos morales, y es por eso que nuestra empresa política es una empresa moral. En definitiva, señores legisladores, afirmo que la democracia es la única forma de organización social que permite la plena vigencia de la dignidad del hombre, y que siendo ese su objetivo, el sistema democrático se basa en una búsqueda de naturaleza ética. Entonces, esta lucha política de ustedes aquí, en la nación más avanzada de la tierra, y la nuestra allá, en una nación que está nuevamente orgullosa de sí misma, es y será una lucha ética. He aquí un común denominador definitivo. Señores, creemos con Tocqueville que la verdadera fortaleza de las naciones se asienta sobre la libertad y el bienestar de los pueblos, y que en ese sentido la paz es un requisito ineludible para su grandeza y prosperidad. Esto es aún más perentorio para los argentinos y para los latinoamericanos, en la medida que les es necesario concentrar sus mayores energías en la consolidación de gobiernos democráticos y en disipar los recelos y las desconfianzas que en el pasado han alimentado disputas artificiales y estériles. Decidida a alcanzar estos objetivos, la Argentina ha puesto fin recientemente, en forma pacífica, a una centenaria contienda limítrofe con la República de Chile, con la inestimable mediación de su santidad Juan Pablo II. Demuestra así a la comunidad internacional que su vocación por la paz se manifiesta en hechos concretos y decisivos de su vida nacional. Y deseo especialmente destacar ante ustedes que esa solución no fue producto de una decisión aislada del gobierno, sino que el pueblo argentino, consultado democráticamente, la ratificó por abrumadora mayoría. Es decir, gobierno y pueblo unánimemente desean resolver de maneras pacíficas sus conflictos. Esa misma voluntad nos anima para encarar la cuestión de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. La postergación en la solución de esta controversia genera intranquilidad internacional al mantener una situación de tensión, crea un foco crítico en el Atlántico Sur y el peligro de que tanto nuestro territorio como el área en general se vean envueltos en esquemas estratégicos ajenos a la región misma. Nuestra convicción, señoras y señores, respecto de los derechos de Argentina no disminuirá con el tiempo. Nuestra voluntad de resolver la cuestión de la soberanía mediante un diálogo franco y completo con el gobierno del Reino Unido, que incluya los legítimos intereses de los pobladores de las islas, no ha de alterarse,
a pesar de las repetidas negativas británicas a entablar negociaciones sobre el fondo de la cuestión. Señores, la paz que procuramos afianzar en la región y en el mundo no solo implica erradicar los conflictos y las guerras, también significa evitar que se sustraigan importantes recursos de nuestras maltrechas economías para alimentar el armamentismo y la desconfianza. En esta perspectiva, la paz y el desarme son necesarios para consolidar nuestras instituciones y para asegurar que el esfuerzo de nuestros pueblos garantice al mismo tiempo la libertad y la prosperidad. Pero ese esfuerzo regional no será suficiente si no es acompañado por la distensión entre las grandes naciones del mundo. Los latinoamericanos no somos una isla. Así como estamos comprometidos con valores y convicciones que configuran lo que se ha llamado civilización occidental, del mismo modo estamos comprometidos a luchar para concretar las esperanzas tantas veces frustradas de nuestros pueblos. Sin una mayor justicia en la distribución de los recursos mundiales, sin el establecimiento de relaciones más equitativas en el comercio internacional, en suma, sin un esfuerzo solidario para respaldar el afianzamiento de sociedades libres, peligrará la paz internacional que todos deseamos. Esta es una razón más para nuestro compromiso por la paz y el desarme, que se añade al reclamo esencial por el derecho a la vida que ha inspirado al gobierno a formular un reciente llamamiento internacional junto a otras 5 naciones en Nueva Delhi. Señores, nuestra América requiere democracia, desarrollo y seguridad. 2 causas fundamentales conspiran hoy contra esos objetivos: la situación de Centroamérica y las condiciones del desarrollo económico y social de América Latina. Al respecto, deseo poner énfasis en que, de acuerdo a nuestra concepción, estas dificultades no pueden atacarse aisladamente ni solucionarse unilateralmente. La paz, el desarrollo, la democracia y la seguridad se encuentran en peligro inmediato debido a la crisis centroamericana. Todos ustedes conocen las causas mediatas que originaron esta situación: autoritarismo, flagrantes injusticias sociales, miseria. En pocas palabras, la ausencia de participación política y económica generó inevitables secuelas de violencia, guerra e inseguridad. Por eso, el informe Jackson plantea la cuestión con precisión. Cito: los pueblos de Centroamérica han vivido demasiado tiempo en situación de pobreza, privaciones y violencia. Los disturbios de hoy no deben romper sus esperanzas en un futuro mejor. Han soportado demasiadas generaciones de abuso de poder para permitir que sus aspiraciones de desarrollo político democrático sean aplastadas en esta generación debido al temor, a la división y a la violencia. No menos importante, su propia seguridad y la nuestra no deben ser nunca más
amenazadas por poderes hostiles que buscan la expansión de sus influencias a través de la explotación de la miseria. Fin de la cita. Debemos evitar y el bienestar de los pueblos, y que en ese sentido la paz es un requisito ineludible para su grandeza y prosperidad. Esto es aún más perentorio para los argentinos y para los latinoamericanos, en la medida que les es necesario concentrar sus mayores energías en la consolidación de gobiernos democráticos y en disipar los recelos y las desconfianzas que en el pasado han alimentado disputas artificiales y estériles. Decidida a alcanzar estos objetivos, la Argentina ha puesto fin recientemente, en forma pacífica, a una centenaria contienda limítrofe con la República de Chile, con la inestimable mediación de su santidad Juan Pablo II. Demuestra así a la comunidad internacional que su vocación por la paz se manifiesta en hechos concretos y decisivos de su vida nacional. Y deseo especialmente destacar ante ustedes que esa solución no fue producto de una decisión aislada del gobierno, sino que el pueblo argentino, consultado democráticamente, la ratificó por abrumadora mayoría. Es decir, gobierno y pueblo unánimemente desean resolver de maneras pacíficas sus conflictos. Esa misma voluntad nos anima para encarar la cuestión de las Islas Malvinas, Sandwich del Sur y Georgias del Sur. La postergación en la solución de esta controversia genera intranquilidad internacional al mantener una situación de tensión, crea un foco crítico en el Atlántico Sur y el peligro de que tanto nuestro territorio como el área en general se vean envueltos en esquemas estratégicos ajenos a la región misma. Nuestra convicción, señoras y señores, respecto de los derechos de Argentina no disminuirá con el tiempo. Nuestra voluntad de resolver la cuestión de la soberanía mediante un diálogo franco y completo con el gobierno del Reino Unido, que incluya los legítimos intereses de los pobladores de las islas, no ha de alterarse, a pesar de las repetidas negativas británicas a entablar negociaciones sobre el fondo de la cuestión. Señores, la paz que procuramos afianzar en la región y en el mundo no solo implica erradicar los conflictos y las guerras, también significa evitar que se sustraigan importantes recursos de nuestras maltrechas economías para alimentar el armamentismo y la desconfianza. En esta perspectiva, la paz y el desarme son necesarios para consolidar nuestras instituciones y para asegurar que el esfuerzo de nuestros pueblos garantice al mismo tiempo la libertad y la prosperidad. Pero ese esfuerzo regional no será suficiente si no es acompañado por la distensión entre las grandes naciones del mundo. Los latinoamericanos no somos una isla. Así como estamos comprometidos con valores y convicciones
que configuran lo que se ha llamado civilización occidental, del mismo modo estamos comprometidos a luchar para concretar las esperanzas tantas veces frustradas de nuestros pueblos. Sin una mayor justicia en la distribución de los recursos mundiales, sin el establecimiento de relaciones más equitativas en el comercio internacional, en suma, sin un esfuerzo solidario para respaldar el afianzamiento de sociedades libres, peligrará la paz internacional que todos deseamos. Esta es una razón más para nuestro compromiso por la paz y el desarme, que se añade al reclamo esencial por el derecho a la vida que ha inspirado. Y también por el compromiso que tienen los países desarrollados para con nosotros, y además para nunca más invertir en los cantos de sirenas de los golpes de Estado o de la intervención armada. Como no solamente el contenido del mensaje presidencial tenía información, sino particularmente el tono y la circunstancia que empleó el presidente, les propongo que lo escuchemos una vez más. Que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Our democracies have inherited very difficult charges in the economic order. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50.000 millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400.000 millones de dólares, conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. The debt that in my country reaches the $40 billion and that in Latin America reaches the $400 billion, that of course conspires against the democratic systems. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Mr. President, is no doubt one of the big differences between our two countries. Nos apoyamos en la filosofía que usted señaló, la filosofía de la democracia y de la libertad y del Estado de Derecho. Esto nos iguala. For us, the philosophy you just mentioned, the philosophy of the state of law, the respect of human rights, that is equal to both of us. Pero el hombre, señor presidente, para ser respetado cabalmente en su dignidad de hombre, no solamente tiene que tener la posibilidad de ejercitar sus derechos y prerrogativas individuales. A man, Mr. President, to be called such thing, not only has to have just the right to exercise his fundamental liberties, tiene que tener la posibilidad de vivir una vida decorosa y digna. he also has to have the possibility of live a dignified life. Por eso es que en toda América Latina estamos dispuestos a gobernar con la austeridad que demanda la hora. That's why, Mr. President, in Latin America, we are ready to govern with the austerity that our times are demanding. Hacer los ajustes necesarios para superar los obstáculos de nuestra economía. We are making the necessary adjustments to superate the obstacles of our economy. Pero no podemos hacer ajustes que recaigan sobre los que menos tienen, que los cuyos esfuerzos recaigan sobre los que menos tienen. But we cannot make adjustments that will actually impose sacrifices on those who have less. Es distinto el problema en los países desarrollados, donde los sectores del trabajo reciben más del 50% del ingreso nacional. It's different from those developed countries in which the GNP is received by over 50%. En nuestros países no llegan al 40%. Countries, it doesn't reach even the 40%. Y pretender de nuestro pueblo en ese sentido y en ese sector un esfuerzo mayor, And to ask from our peoples in that precise sector a bigger effort, sin duda ninguna, es condenarlo a la marginalidad, a la extrema pobreza y a la miseria. is no doubt to condemn them to marginality, to extreme poverty, to misery. La consecuencia inmediata sería que los demagogos de siempre buscaran en las fuerzas de las armas satisfacciones que la democracia no ha podido dar. Of course, then it would mean that the demagogues that are always there would find in the arms those simple satisfactions that democracy couldn't grant. Es por eso, señor presidente, que para mí ha sido muy importante escuchar sus palabras de bienvenida.
That's why, Mr. President, it has been very important for me to listen to your welcoming remarks. donde manifiesta la comprensión cabal de nuestros problemas. Because you've shown a deep understanding of our problems. Estoy persuadido que no puede ser de otra manera. I am indeed persuaded that it couldn't be otherwise. Estoy convencido que los Estados Unidos, por otra parte, comprenden que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada al desarrollo de las democracias en nuestro continente. I'm indeed persuaded that the United States understands that the development of democracy is, of course, entrenched in our country. Y es por eso, señor presidente, que abrigo las más grandes esperanzas acerca del diálogo que vamos a mantener. That's why there's been great expectations about the dialogue that we will start today. Vamos a hablar del presente y vamos a hablar del futuro. We will talk about the present and we will talk about the future. Vamos a hablar dos presidentes elegidos por la voluntad de nuestros pueblos. We, two presidents elected by the will of the people, will get together. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. We will, of course, talk about bilateral subjects and also those items that regard the continent as a whole. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua. And of course, in our dialogues, the subject of Nicaragua and Central America will... De esta manera, el Congreso de los Estados Unidos da la bienvenida al presidente de la República Argentina. El saludo del señor Bush y del señor Thomas Tip O'Neill. Repetimos, el hombre canoso es el vocero de la Cámara de Representantes. Se cumplió hoy la tercera jornada de la visita oficial del presidente Raúl Alfonsín a los Estados Unidos. La televisión argentina nos ha remitido vía satélite a través del trabajo del pool de todos los canales imágenes de las distintas alternativas de esa visita. Queremos a través de este programa especial de la televisión argentina también transmitirles los conceptos fundamentales que han animado los discursos del presidente de la Nación. Para eso nos acompañan los colegas, caras muy conocidas para ustedes, de los otros canales, Rodolfo Pousada de Canal 13, Santo Biasati de Canal 11 y el señor Oscar García Rey de Canal 9. García Rey, ¿cuál ha sido la significación de esta presencia del presidente y sobre todo de sus discursos durante la visita? Lo trascendente ha ocurrido precisamente hoy, que fue el mensaje ante la Asamblea Legislativa del Congreso de los Estados Unidos, en la que no hablaba un presidente de la Argentina desde hace prácticamente 25 años. Y es importante porque tiene más de un significado este mensaje para quien lo interpreta. Significa haber colocado a la Argentina en un nivel importante dentro de las naciones del mundo, desde el momento que el Congreso le abre sus puertas al representante del gobierno argentino y de nuestra democracia. Y también significa que hay disposición favorable para llegar a un entendimiento bilateral entre Estados Unidos y la Argentina. Y eso se va a reflejar bien, creo, en el mensaje que vamos a escuchar dentro de unos momentos. Usted dijo bien, lo vamos a escuchar dentro de unos momentos porque para seguir un orden cronológico vamos a comenzar con la actividad de ayer que tuvo un pasaje y un momento fundamental, ¿no es así, Santo? Sí, Mónica, exactamente. Minutos antes de que comience el primer encuentro entre los dos presidentes en el Salón Oval de la Casa Blanca, una ceremonia que es tradicional y casi siempre tiene un marco protocolar. En los jardines de la Casa Blanca habla el presidente de los Estados Unidos para recibir a su invitado. ¿Y qué hizo Reagan? ¿Previsto o no previsto? Descarnada, pero sinceramente, más allá de cualquier evaluación, si gusta o si no gusta, fijó cuál es el pensamiento de los Estados Unidos fundamentalmente con el tema de Centroamérica, afincando su crítica en lo que ocurre en Nicaragua desde su óptica. Estaba la respuesta de Raúl Ricardo Alfonsín, presidente de la Nación Argentina,
más allá de las diferencias, de los disensos internos que podemos tener, que son vivificantes si lo vivimos bien en la democracia. ¿Y qué se podía esperar de esto? Que también en ese marco recurriese a una fórmula protocolar. Pero creo que dio una lección. Y la lección fue una respuesta total, dando el perfil del pensamiento argentino, señalando cuáles son las diferencias que tenemos con el gran país del norte, ratificando, sí, nuestra posición occidental, nuestro respeto para fortalecer, para vivificar a la democracia, para defender la libertad y los derechos individuales, para señalar también que hay un contenido político en nuestra deuda externa, una abultada deuda externa, para decir también que cuántos sacrificios más vamos a hacer. Y yo creo que ahí nos representaba a todos, porque cuántos sacrificios hace usted, señora, en su casa. ¿Cuántos sacrificios hacen ustedes, muchachos, los que están estudiando? ¿Cuántos sacrificios hacen los profesionales, los obreros, los empresarios y los trabajadores? ¿Y hasta cuándo? Si no discutimos en el marco político que corresponde a nuestra abultada deuda externa. ¿Podía haberse quedado allí? ¿No podía haberse distraído de lo que acababa de decir Reagan? No. Había un contenido también en esta acción nuestra en relación directa con lo que está ocurriendo en Centroamérica. Y el presidente ratifica un concepto que hace a nuestra tradición: la no intervención. La no intervención. El respeto al pluralismo de las democracias de América Latina. La democracia no solo se mide porque el 90% de los países latinoamericanos en estos momentos estén en estados democráticos o semidemocráticos. Estoy convencido que a través del diálogo se podrán encontrar fórmulas de paz. Que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, the basis of the principle, the long-standing principle of international law in Latin America of non-intervention, nos dé la posibilidad de lograr el triunfo de las ideas de la democracia y del pluralismo de la democracia. That will give us, of course, the possibility of democracy and pluralism in democracy to succeed. Sin injerencias extracontinentales. Without extracontinental interventions. Y afirmando desde luego la libertad del hombre. And affirming, of course, the freedom of man. Vamos a conversar sobre estos temas, señor presidente, y lo haremos, como dije, dos hombres elegidos por nuestros pueblos. We will talk about all this, Mr. President, and as I said, there will Será be en two men. definitiva entonces un diálogo entre nuestros pueblos. There will be two men freely elected by the will of our peoples. So, Mr. President, it will be a dialogue of both our peoples. Trataremos de llegar a soluciones por ellos. That way, and because of them, we will try to reach solutions. Trabajaremos para ellos. We will work for them, for our peoples. Y procuraremos construir el futuro que nuestros pueblos se merecen. We will try to build the future that our peoples deserve. Como bien lo dijo hace instantes Santos, el presidente en este discurso marcó claramente cuáles son los puntos de contacto, las coincidencias con Estados Unidos, pero básicamente y dramáticamente señaló cuáles son las grandes distancias entre un país del norte y un país del sur hoy. Hoy tuvo otra audiencia, muy calificada, por cierto, porque a la totalidad del Parlamento norteamericano. ¿Cuál fue el tono de este discurso de hoy? Mira, Mónica, yo creo que habría que puntualizar un hecho notable. En los últimos 24 años, solamente 27 personalidades pudieron hablar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y el hecho que el presidente Alfonsín haya podido exponer ante los congresistas los puntos de vista que sostiene Buenos Aires en su política, no solamente interna, sino en su política externa, habla de la necesidad de conocimiento por parte de los congresistas americanos de qué es lo que está ocurriendo. Pero tal vez convenga puntualizar un hecho que va a ir desprendiéndose de la visita del presidente Alfonsín a los Estados Unidos una vez que ésta haya concluido. Muchas veces se ha hablado que entre Buenos Aires y Washington no existía una relación lo suficientemente fluida para que las relaciones bilaterales de estas dos naciones
pudieran desarrollarse sobre carriles permanentes y estables. Ha habido, como se sabe, puntos de vista discrepantes, lo ha expuesto perfectamente el presidente Alfonsín, y también existen puntos de vista coincidentes. Esto habla de un hecho concreto. Podrá esperarse casi con certeza que de aquí en más, después de estas exposiciones claras del presidente argentino, exista una relación que podría calificarse de adulta entre la Casa Rosada y la Casa Blanca. Pero yo creo que justamente este discurso, el que efectúa el presidente Alfonsín ante los congresistas norteamericanos, el que define con toda claridad cuál es el objetivo de la política externa argentina y el que define con toda claridad cuál será el futuro del accionar del gobierno que actualmente ejerce toda su autoridad, salida, como lo señaló el presidente Alfonsín, de elecciones absolutamente limpias, lo que le confiere realmente el poder popular. ¿Qué les parece si vamos ya mismo a las imágenes recibidas vía satélite desde el Capitolio? Members of the Congress, I have the high privilege and the great honor of presenting to you the President of the Argentine Republic. El señor Thomas Tip O'Neill, vocero de la Cámara de Representantes, acaba de hacer la presentación del presidente argentino. Señor vicepresidente, señor Speaker, señores senadores, señores representantes, señoras, señores, agradezco la cordialidad con que me han recibido y quiero manifestar mi emoción como antiguo parlamentario de encontrarme ante este honorable Congreso, símbolo de vuestro sistema republicano, federal y democrático. En nombre de la nación argentina, saludo a los representantes del pueblo de los Estados Unidos y brindo el más cálido homenaje a esta institución que expresa los ideales e intereses del pueblo norteamericano, sus ansias de libertad y de respeto a los derechos humanos. Ese pueblo debe esperar de la Argentina democrática sinceridad, esfuerzo y solidaridad para mantener desde el sur de América aquellos valores fundacionales de nuestro país, justicia y libertad, también racionalidad y madurez expresadas en actitudes previsibles. Desde nuestro acceso a la vida independiente, nunca hemos dejado de sentirnos herederos de una cultura y de un ideario centrado en la dignidad del hombre. Pero por nuestra misma peculiaridad histórica, los argentinos pertenecemos también de modo irreversible a esa gran realidad diferenciada de ser occidentales que es Latinoamérica. Desde ella, junto a los demás países de la región, hemos ido conformando un universo de valores y de aspiraciones que definen un particular modo de ser y de estar en el mundo. Es aquel que nos impulsa a evitar
que a los problemas del subdesarrollo se sumen las consecuencias negativas de las contradicciones estratégicas propias del conflicto este-oeste. Pero no vivimos fuera de la historia ni de la geografía. Nuestra historia y nuestra geografía nos hacen compartir con ustedes los mismos ideales y sentirnos asociados en el mantenimiento de valores, convicciones y formas comunes de organización social y política. Somos democráticos porque la democracia supone al hombre un ser libre, fin último de toda la política y dueño de su destino. Somos democráticos porque la democracia afianza la dignidad del hombre, es decir, la libertad y la justicia. Somos democráticos porque la democracia supone amor y paz frente a la dictadura y la guerra que proponen el odio. Somos democráticos porque somos morales y es por eso que nuestra empresa política es una empresa moral. En definitiva, señores legisladores, afirmo que la democracia es la única forma de organización social que permite la plena vigencia de la dignidad del hombre y que, siendo ese su objetivo, el sistema democrático se basa en una búsqueda de naturaleza ética. Entonces, esta lucha política de ustedes aquí, en la nación más avanzada de la tierra, y la nuestra allá, en una nación que está nuevamente orgullosa de sí misma, es y será una lucha ética. He aquí un común denominador definitivo. Señores, creemos con Tocqueville que la verdadera fortaleza de las naciones se asienta sobre la libertad